Hola, buenas tardes amigos. Estamos en Multicanal Radio y esto es el programa La Cortina de Humo que presenta José Antonio Ruiz de la Hermosa. Bienvenidos y vamos allá con el programa del día de hoy. Hola, buenas tardes amigos. Bienvenidos nuevamente con nosotros a este vuestro programa. La Cortina de Humo, un programa que emitimos, Dios mediante, los jueves a primera hora de la tarde y que en esta ocasión va a tratar un interesante tema. Un tema que no se produce todos los días, sino cada 5 años. Y es que cada 5 años se renueva la Eurocámara, la Cámara de Representantes de Europa, la Cámara que ostenta teóricamente la soberanía popular de todos los europeos, de los noruegos, de los italianos, de los franceses o de los españoles. Y hablando de españoles, pues hemos tenido la oportunidad de conversar con una eurodiputada española del partido de Vox, y esta buena mujer, Margarita de la Pisa, una luchadora, una mujer que lucha contra el aborto, que lucha contra la exclusión social verdadera, que lucha contra los lobbies que nos quieran imponer mil y una formas extrañas de vida, una luchadora que parte de la base de un lugar muy católico, un lugar en el cual la familia, el individuo y todo lo que significa la cultura europea, pues es lo más importante. Y lo más importante de la cultura europea es nuestras creencias, nuestro pasado, todo lo que significa nuestra cultura, en este caso española, que no se diferencia mucho del resto de la cultura de Europa. Cada una tiene sus matices, pero España ha sido siempre un adelantado en los temas del catolicismo, de la cultura, de los valores. Y una mujer que habla de valores, pues es Margarita de la Pisa, que la tenemos aquí con nosotros. Bueno, mejor dicho, nosotros estamos en su casa y vamos a hacerle una interesante entrevista. Vamos allá con esa entrevista tan interesante que hemos realizado en el domicilio de Margarita de la Pisa. Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo. Y hoy pues hemos salido del estudio y nos hemos venido a un sitio súper agradable y bastante luminoso, en el cual vamos a interrogar. Ya sabéis que yo soy así como muy pica pica y vamos a interrogar a una de nuestras eurodiputadas, que además es una mujer luchadora como pocas y que está en lo que verdaderamente nos interesa a las personas, tanto los que hacemos este programa como los que le escuchan, que es la persona, la vida humana, la familia. Y bueno, ya es hora de que hable nuestra invitada. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás, Margarita de la Pisa? Buenas tardes, José Antonio. Bueno, te hemos traído aquí, o tú me has traído a tu casa, mejor dicho. Muchas gracias por venir a casa. Me lo pones fácil. Lo pongo fácil. Bueno, es que las personas que verdaderamente luchan por lo que tú luchas se lo merecen. Has tenido unas semanas de mucho trabajo con un tema que a mí me interesa y a mis oyentes, el aborto. ¿En qué ha consistido estas semanas? Bueno, ya ves que este tema lo está metiendo hasta el final, ¿no? Porque ya estamos, la semana que viene es la última semana de esta novena legislatura y es el último pleno y aún así pues se animaron a meter, hicieron una moción de resolución sobre la inclusión del aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales. Es verdad que en principio motivado por el cambio en la Constitución francesa y siguiendo un poco lo que había pedido Macron en la presidencia, en la inauguración de la presidencia francesa, ¿no? Ya hace 2 presidencias que nos sorprendió a todos con esta propuesta, ¿no? De cambiar la Carta de Derechos Fundamentales e incluir el aborto. Es verdad que el debate sobre este tema se llevó a cabo no en el pasado pleno sino en el anterior y no habíamos visto todavía la moción de resolución que se ha presentado posteriormente. Y la verdad que yo siempre digo, somos muy ingenuos
o no sé, no deja de sorprenderme, porque la propuesta que han hecho, que es la inclusión del aborto, además es una osadía y una falta de rigor, que es hasta estéticamente no entiendes que nadie que incluso apoye el aborto pueda pretender algo semejante, ¿no? Porque lo están introduciendo en el artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales, o sea, es artículo 1 sobre la dignidad de la persona, artículo 2 sobre el derecho a la vida, y es verdad que hay un segundo punto sobre la pena de muerte, que quizás es muy detallado para ser en ese... Y luego artículo 3, en donde está la integridad física meten el tema del aborto, que además lo meten empezando con la autonomía corporal, que es un concepto que me llama, que me parece muy problemático, porque llamando a la autonomía personal, no solamente hablando de aborto, realmente no solamente estás abriendo las puertas al aborto, sino a otro montón de prácticas donde parece que la persona sobre su cuerpo puede decidir lo que quiera, que está todo el tema de la transexualidad, pero puede ser otras cosas, ¿no? Estamos viendo también cada vez más transconfiguraciones personales de personas que se creen aliens y piden a los médicos que les quiten a lo mejor parte de la nariz o le den forma a las orejas y claro, si llamamos a la autonomía corporal y se le hace un valor, se le da una prioridad, vamos a decir, el médico no va a poder más que intervenir en la dirección que el paciente le pida, ¿no? Con lo cual, ese criterio científico, ya de libertad de ciencia, se queda totalmente apartado. Ya ni hablar de la libertad de conciencia, ¿no? Pero bueno, que realmente el médico se convierte en un instrumento a la voluntad del paciente y el paciente va a parecer que siempre sabe lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que nuestra posición a este planteamiento ha sido frontal y hemos llevado a cabo diferentes acciones. Primero, porque después de este debate se ha presentado una moción de resolución. Se podía presentar mociones de resolución de cada grupo y entonces ha habido una conjunta donde han firmado diputados de Renew, que serían algunos de Ciudadanos Español, socialistas, donde hay bastantes españoles, también de LEF y de Greens, pero también hay algún diputado del IPP sueco, los que se han apuntado a esta moción de resolución conjunta. Nosotros hicimos otra y en la nuestra pues buscamos mucho apoyo de muchos diputados y nos centramos en dos cosas que nos parecen muy claras, ¿no? que se están vulnerando, y es que la materia de salud, que el artículo 168 lo dice claramente, es competencia de los Estados miembros. La Unión Europea no tendría ni que decir ni hacer nada en esta línea, y luego también dice que la Carta de los Derechos Fundamentales no puede dar nuevas competencias a la Unión Europea, y luego también se dice que la Carta de Derechos Fundamentales nunca puede limitar o agredir los propios derechos humanos, ¿no? Entonces, pues nosotros pensamos que esto es una vulneración de los derechos humanos. No hemos entrado en mucho análisis legal de cómo lo agrede, que lo hemos hecho otras veces, porque hemos querido publicar un texto muy sencillo y fácil de apoyar por gran amplitud de diputados. Pero bueno, en este caso hemos hablado de la naturaleza, ¿no? Del derecho humano, que debe ser universal, irrenunciable, inalienable, y cómo si el aborto se considerara un derecho humano, pues realmente lo que no habría es posibilidad de que niños nacieran, ¿no? Porque, o tampoco posibilidad incluso, que esto también me ayuda a mí incluso a buscar el apoyo, a encontrar el apoyo en diputados que puedan estar de acuerdo con el aborto, ¿no? Porque las regulaciones nacionales dejarían de tener sentido. O sea, tú, por ejemplo, la esclavitud no la puedes regular, o sea, no puede haber un Estado que diga yo acepto la esclavitud en tales condiciones, ¿no? Un derecho humano no tiene condiciones, entonces el aborto no podría tener condiciones, entonces no podría un Estado decir yo hasta las 12, yo hasta las 14, yo en esta condición o no en esta, ¿no? En el fondo es quitarle la capacidad a los estados de regular, entonces sería la desregularización del aborto. Y esto, por ejemplo, también hay en partes de la moción de resolución que presentaron que lo dice, y llama un aborto full and free access, o sea, es completo, sin barreras. Entonces, sin barreras también supone, como también pasó en el informe MATIC, ¿te acuerdas que hace 2 años estuvimos hablando del tema? Se considera barrera un periodo de reflexión, se considera una barrera un diagnóstico. Pero claro, no es que sean barreras, es que eso es proteger a la mujer, ¿no? Porque si tú no sabes el estadio de gestación, no sabes tampoco cómo acometer esa práctica, ¿no? Y entonces todavía pones más en riesgo. O sea que esa llamada que se supone que se hace al aborto seguro,
pues tampoco es tal, ¿no? O sea, de hecho, supone una desregularización que deja totalmente desprotegida a la mujer y que sería muy difícil perseguir a quien lleve malas prácticas, ¿no? Porque, y si por ejemplo, el consentimiento informado también se considera una barrera, ¿no? Algo que en ningún otro tratamiento se admitiría. En el aborto no solamente se admite, sino que se promueve, ¿no? Porque dicen que no hay que meter miedo a la mujer. Bueno, no es que hay que meter miedo, pero ante cualquier operación siempre es obligatorio informar al paciente sobre los riesgos que acomete. Y además ese es el contrato que hay entre los servicios de salud, el médico y el paciente, sobre que está, pues en el caso del aborto también se considera una barrera y algo a evitar, que es algo completo, es una infracción. O sea, ya de por sí se está regulando, introduciendo una infracción que en cualquier otra área de la medicina no aplica. Pero bueno, ya sabemos que esto no es medicina, es todo lo contrario, es antimedicina, ¿no? Y vemos que, como te decía, se llama la autonomía del paciente, y tenemos que hacernos cargo de que cada vez estamos más alineados con la antimedicina, porque además los médicos no están de acuerdo con esta manera de tratarlo, ni muchísimo menos. Una de las cosas que dice también la moción de resolución es la dificultad que hay para encontrar médicos, porque hay muchos objetores de conciencia, y en vez de preguntarse por qué hay tantos objetores de conciencia y hablar con ellos y hacerse entender que un médico está para salvar y para asistir a la madre en su embarazo, y también para asistir a ese niño en el embarazo, y que esa asistencia no depende de la voluntad de la madre o de la presión de las condiciones de vida de la madre o de la sociedad alrededor de la madre, que muchas veces le empuja, ¿no? Y que ellos son coherentes con su vocación, con la vida y con su paciente, y que no entienden que el aborto sea lo mejor para su paciente, ¿no? Y en vez de eso se les pretende obligar, y se habla de que no atender, no dar un aborto a una mujer, o no atender en aborto, no dar el servicio de salud del aborto, supone un trato cruel e inhumano, incluso se asimila a la tortura. Entonces, cada vez vamos ampliando más, o sea, durante este mandato, cada vez hemos ido ampliando cómo nos califican a los que queremos defender la vida, ¿no? El primer gran insulto y falta de pluralidad a la hora era el tema de decir que íbamos contra los derechos humanos. O sea, se llaman defensores de los derechos humanos los que defienden el aborto. Entonces, los que no defendemos el aborto, vemos que el aborto no, pues somos contra los derechos humanos. Pero luego ya, lejos de quedarse contentos ya con ese descalificativo, ya nos tratan de torturadores, de trato cruel e inhumano, bueno, degradante. O sea, cada vez, o sea, no saben ya qué más poner. Con lo cual, es verdad que es muy problemático, porque si toda esta línea avanza, a un médico se le podría no solamente llevar a una causa penal, sino que incluso como casi genocida, ¿no? O como alguien que está vulnerando los derechos humanos. O sea, no sería ya, o sea, el máximo grado de ofensa, no es ofensa, o sea, tampoco de condena, o sea, es el máximo grado en el que puedes denunciar a una persona, ¿no? O sea, y vemos que no hay límite. Entonces, ayer, por ejemplo, en el Parlamento Europeo se habló de la violencia obstétrica, y yo mencionaba que el hecho de que el médico se vea señalado y tenga miedo de ser denunciado por violencia de género, por trato cruel e inhumano y todo eso, le está impidiendo llevar a cabo su profesión de manera libre y además intuitiva, para en momentos de gravedad a lo mejor actuar con la urgencia que merece, ¿no? Y que eso no beneficia a las mujeres, porque a lo mejor nos vamos a encontrar con médicos que, por no verse señalados o denunciados, hasta el punto de denunciados por una vía penal, tal, pues no van a querer llevar a cabo ni siquiera las maniobras que pueda necesitar una paciente en un momento dado para salvar su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo es lo que quiero que se vea, ¿no? La agresividad con la que se está tratando este tema y la pretensión sin límites del Parlamento para introducirlo a este nivel de la Carta, y cómo además da igual lo agresivo que sea el texto, que va y encuentra apoyo. Que eso a mí me choca, ¿no? Porque ahí ves como cuando se habla de aborto, nadie se atreve a cuestionar nada de lo que ocurre alrededor del aborto, ¿no? Porque si tú hablaras de un no consentimiento informado en cualquier otra práctica, sí que habría quien hablara, ¿no? Pero en el aborto da igual lo que metan en el texto, que la gente tiene tanto miedo a que le señalen como que defiende la vida
o que no defiende los derechos de la mujer, que prefiere o ponerse de perfil o abstenerse o votar a favor, que esto ha ocurrido en los votos, porque cuando analizas los votos, ese día estábamos votando 600 diputados, que ya son 105 menos de lo normal. En otras votaciones, que está la Cámara completa son 705, pues ese día estaban votando 600, pero el voto de la inclusión, de iniciar los procesos para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales era el último, y de repente se fueron 60. O 60 se fueron, sí que hubo un movimiento de gente que se levantaba, pero también muchas veces lo que se hace es sacar la tarjeta para que el voto no contabilice ni como abstención ni como no votado, o sea, es para como si no estás. Y es verdad que ese análisis es más difícil porque no solamente ves los que apoyan o están en contra o están en abstención, sino que tienes que buscar a personas concretas y ver que en la lista no están. Entonces el análisis se hace más complicado. Pero la realidad es que 164 diputados no votaron, que eso es mucho, 40 se abstuvieron. Igual te digo los números con un poco de equivocación, 334 o 343, no sé bien el orden de las cifras, votaron a favor y 160 y pico votamos en contra. Entonces te quiero decir, no era la mitad de la Cámara, o sea, la mitad de la Cámara son 352, y es verdad que tú miras la foto del voto y ves toda la izquierda verde fosforito, es decir, la apoyan en masa, y la derecha, es decir, los conservadores, somos los que fallamos. Y es verdad que aquí no solamente era estar a favor o en contra del aborto, también es a favor de una regulación o a favor de la soberanía o de ser coherente con los tratados. Nosotros pusimos enmiendas que simplemente recordaban los artículos de los tratados y no fueron apoyadas ni por los diputados del IPP, muchas de ellas, ¿no? Ni por muchos de los diputados del PP. Algunas de nuestras enmiendas tampoco fueron apoyadas, y entonces, claro, dices, es que Europa va contra ella misma. O sea, hoy por hoy un artículo del tratado es votado en contra de los diputados. O sea, por eso es tan importante las próximas elecciones, porque si la composición de la Cámara se mantiene similar, el proyecto europeo se va a transformar y va a ser otro, no es lo que conocemos. O sea, los conservadores nos vemos ahora en la tesitura, bueno, los conservadores, pero ya ves que con dudas. De los conservadores hay dos bloques, digamos. Sí, no, porque el PP vota con la izquierda muchas veces, demasiadas. Sí, muchísimas veces vota con la izquierda en muchos temas. En al final del texto votaron en contra. Pero es verdad que tú ves mucha gente que no está, mucha gente que se abstiene, no somos rotundos. No somos rotundos como grupo, y entonces esto es lo que hace que estemos en esta situación, ¿no? Por eso es verdad que es importante saber el compromiso que puede tener el diputado, porque a mí me parece bochornoso para el ciudadano pensar que 160 y pico diputados no votaran en algo que para la gente es fundamental, ¿no? Porque eso significa que 120 millones de ciudadanos no estuvieron representados. O sea, los que recibimos un sueldo por votar. O sea, quizá de todas las cosas que hace un diputado, la más importante es votar. Y no estar en una votación, yo creo que es algo muy grave. Y salirse de la sala para no posicionarse. Es verdad que los medios de comunicación no ayudan, porque yo muchas de estas personas que a lo mejor en un momento dado se han ido, sé que los medios de comunicación están a la caza y captura de quien pueda en un momento dado posicionarse. Y en un momento delicado de elecciones próximas puede ser a lo mejor, por eso también han tenido este interés de meterlo a final de mandato, porque están queriendo hacer de este tema del aborto un tema central de campaña. De hecho, ha habido una movilización ciudadana, que evidentemente no ha sido ciudadana, sino ha tenido una inquietud política, y entonces la han hecho un movimiento ciudadano, de estas que se presentan a la comisión, te la mandaré porque es interesante, que se llama My Voice, My Choice. O sea, están haciendo del aborto un eje de campaña, ¿no? Cuando no hay un clamor social. Te voy a preguntar una cosa, un eje de campaña, pero yo creo que ideológicamente muy bien para la izquierda, incluso para quien les apoya como los verdes o como el PP, pero a nivel de la calle la gente está un poquito harta de estas cosas. A lo mejor se están equivocando, porque sí, el voto de los proabortistas ya lo tenían, pero el voto de los antiabortistas lo van a perder. Y son muchos votos también, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí es verdad que la posición de Vox es clara, ¿no? Es defender la vida, apoyar a la mujer embarazada y estar siempre en esa línea, ¿no? Y es verdad que yo creo que ahí es importante ver
el compromiso con estas causas, ¿no? Y cómo además es la base y la coherencia de cualquier otro proyecto político, porque quien no lo ve así está defendiendo, o sea, es que a mí me parece que es una labor incluso antisocial, ¿no? Ser un partido político que no defiende la vida es ir contra el ser humano, ¿no? Y un partido político lo primero que tiene que defender es al ser humano. Y a sus votantes que no lo hacen. Sí, y entonces nosotros, es verdad que yo creo que el resultado después de final de mandato, o sea, yo he podido estar en la Comisión de Mujer todo este mandato pudiendo dar este mensaje rotundo, bien fundamentado, y cuando está bien fundamentado es que ni siquiera las personas que están a favor del aborto pueden ir contra ti, porque el mensaje de la vida no puede ser más cariñoso, no puede ser más cariñoso, es que es verdad que es ilusionante, es esperanza, es dar valor a cada persona, porque todos hemos nacido y hemos nacido porque se nos ha dado un valor. En el fondo, a mí el aborto me parece que es arrojar a la cara de cualquiera persona que viva que podía no haber vivido, que su madre podía no haberle querido, ¿no? Y entonces es muy pesimista, y es verdad que yo creo que no estar tanto en aborto sí, aborto no, sino en qué es la vida, ¿no? En llevarla a esa profundidad, porque además ahí se ve muy claramente lo que es la cultura de la vida y lo que es la cultura de la muerte, no solo aborto sí, aborto no, porque yo, por ejemplo, otra de las áreas que estoy trabajando mucho en la Comisión de Empleo es toda la parte del desarrollo de la persona, y el desarrollo de la persona respetando las vocaciones y lo que es la amplitud de intereses del ser humano, no solo reducido a la agenda verde y la medioambiental y la transición digital, pues toda el área de la medicina o también el emprendimiento. Por ejemplo, tenemos un policy group de emprendimiento, porque cualquier persona con su vocación, con la vocación que tenga, que esa es la maravilla del ser humano, encuentre en Europa un espacio de desarrollo, y que Europa además ha sido somos un ejemplo de éxito cultural precisamente por eso, y hoy estamos destruyendo ese ambiente donde la innovación, la creatividad, el emprendimiento tenga un espacio, porque se ponen cargas burocráticas o se obligan a las empresas o a cualquier proyecto a estar solo alineado con los intereses de la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso también es otra forma de cultura de la muerte, ¿no? O sea, un jovencito que no puede empezar su vida porque tiene un salario precario, o una cultura del subsidio que te hace elegir entre la ayuda o trabajar, o todo eso en el fondo está generando una desesperanza, una desilusión, y desmoraliza, ¿no? O sea, yo ya sabes que en el Foro Europeo de la Vida, que ya ha habido 3 ediciones, siempre pido la asistencia a médicos, ¿no? Porque hoy hay una cultura de la confusión y de la desesperanza y del pesimismo que ya se ha hecho clínica. Entonces, quiero decirte que yo no creo que tengamos que solamente focalizarnos en aborto sí, aborto no, eutanasia sí, eutanasia no, porque esos son vamos a decir, son síntomas de cómo está la sociedad y de cómo entiende la sociedad al ser humano. Y también el tema de la familia, la identidad, o sea, que es entonces, si no trabajamos previamente en quiénes somos, ¿no? O sea, lo vemos también con todas las leyes de protección de los animales, ¿no? O sea, si tú asimilas al ser humano al ganado, al final tratas al ser humano como ganado. Y lo estamos viendo, ¿no? Ese es el problema. Yo es que me llama la atención todo esto porque el otro día estuve entrevistando a un sacerdote muy crítico con el marxismo y con el neomarxismo, y el neomarxismo lo que pretende es la destrucción de Europa. Y es que precisamente los partidos más representativos en la Cámara, como son los del ámbito socialista, apoyados por el PP. En esto que te digo es 100%, porque igual que en el tema de la vida habrá veces que se pongan de perfil y tal, y parezca, en todo lo que es el socialismo y esta cultura socialista, medioambiental, climática, que es también tiene una dimensión espiritual, porque aquí los más laicistas luego permiten y te obligan a estar alineados con sus dogmas, que son los climáticos, ¿no? Y a destruir todo lo construido por el bien del planeta. O sea, hemos visto documentos donde al planeta se le considera espíritu sintiente, y al río y a la montaña se le da identidad de persona jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué hace ver? Si es que es lo que te acabo de decir antes, ¿no? O sea, ¿dónde está el ser humano? ¿Dónde está el ser humano? Si es que, vamos, lo ponemos a nivel del animal, de las cosas, o lo ponemos por debajo, quizá, porque últimamente se habla de nosotros como parásito, como plaga, ¿no? Efectivamente, pero eso es un problema de los lobbies y de esta gente que nos quiere meter en un 1984, ¿no? En esa novela tan importante que demuestra lo que son. Entonces,
la lucha que tú tienes, la lucha que tenéis los que verdaderamente lucháis por la gente, es contra esos lobbies y contra esos marxistas que lo único que quieren es la destrucción de la familia y de la persona, en definitiva. Sí, que eso ya está, o sea, la familia ya no está desintegrada y ahora estamos en destruir la persona, que es todo ese dilema existencial de la identidad como algo fluctuante, o sea, no hay inestabilidad ni siquiera en quién eres, ¿no? Ni aceptación de tu condición, ¿no? Ni de sexo, ni el sexo con el que naces, ni de tus características físicas, porque las puedes crear y manipular, y eso es casi tu ser, casi parece más que es como que te creas, que entender que todos somos creados. Esto es una de las cosas que siempre digo mucho, ¿no? Todos hemos sido creados, o sea, no nos pertenece ni nuestra vida, o sea, somos... Pero es verdad que hay una herencia cultural que tiene Europa, que además no la tenemos que crear ahora, a lo mejor sí que la tenemos que adaptar un poco al contexto de ahora, pero tenemos grandes pensadores, ¿no? San Benito, ¿no? Hace falta más que nunca elevar al ser humano. Schumann, de Gasperi, tenían esa inquietud. Luego es verdad que en el momento pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también en el que vemos los tratados fundacionales, pues esa parte de trascendencia o espiritual del ser humano a mí yo la echo un poco en falta, no está tan explícita. El único concepto así como más elevado del ser humano, claro, que tú puedes elevar o rebajar al ser humano, degradarle, pues lo que se intenta es degradarle ahora mismo, ¿no? Es elevarle. ¿Cómo se le eleva al ser humano? El único concepto que puede ser más humano dentro de las grandes declaraciones o incluso de las legislaciones es el concepto de dignidad, pero también está luego siendo muy mal utilizado, porque se habla de la dignidad muchas veces asimilada a la calidad de vida, o a la calidad de vida o a las condiciones de salud, por ejemplo, en el contexto de la discapacidad, o también incluso ya cada vez a más social. O sea, si eres pobre tienes medios, ¿no? Vemos cómo se han llevado a cabo eutanasias en personas pobres porque no tienen cómo sostenerse ellos mismos, ¿no? Eso ya está pasando en Canadá. Entonces, a mí me parece que es de gran utilidad este documento que ha presentado, que además ha presentado por motivo de esta intención del Parlamento, de esta declaración que ha hecho el Parlamento de incluir la Carta de los Derechos Fundamentales del Aborto, que es, hubo un statement ya de la propia COMECE, que es la representación de las conferencias episcopales en Europa, y luego hubo una específica que es Dignitas Infinita. Y creo que es un texto que aclara muy bien el concepto de dignidad, y habla de la dignidad ontológica, que es la que está siempre presente en el ser humano y la cual no puede cuestionarse, y luego habla de una dignidad social, y entonces sí que ayuda a ordenar un poco y a ver cómo se está agrediendo a esa dignidad ontológica que tiene el ser humano por una malinterpretación y asociarla más a una dignidad más de bienestar o social, que claro que a nivel político es importante porque en el ambiente, o sea, los políticos somos responsables, o las instituciones son responsables de conseguir una vida digna a las personas que en su forma de vida, en su vivienda, en pobreza, en su prosperidad económica, en sus cuidados, y eso es verdad que es una responsabilidad médica, pero no puedes pensar que hay condiciones de vida no digna que hacen que la vida no merezca la pena, o que la vida pueda ser cuestionada, como está ocurriendo ahora, ¿no? Lo vemos con el aborto, lo vemos con la eutanasia, y además en un primer momento parece que la decisión sobre si esa vida es digna va a ser del individuo, pero sabemos que ese individuo vulnerable pues evidentemente está afectado por un entorno, ¿no? Si tú no tienes quien te dé soporte, te da ayuda, pues tú, lo vemos muchas veces con el caso de las personas mayores, ¿no? Por no molestar. Pero ¿qué es esto de no molestar, no? Y vemos continuamente noticias donde se ensalza y se ve como solidario o altruista personas que tienen este comportamiento, ¿no? Animando o empujando, de alguna manera presionando estas decisiones. Entonces hay que hacer ver que esas decisiones nunca van a ser libres, ¿no? Nunca va a ser libre la decisión de morir o tal, y que lo que debemos todos procurar en el entorno de los cuidados es pues lo que en España entendemos por cuidado paliativo, que digo lo que entendemos en España porque en otros países el cuidado paliativo se entiende como cuidado sedativo, que hay que tener mucho cuidado, sino cuidado multidisciplinar,
que apoya y acompaña al paciente en lo que es el desarrollo de la enfermedad o lo que puede llegar a ser el final de su vida, ¿no? Pero nunca avanzando la muerte, nunca procurando la muerte, sino acompañando para que la muerte sea en las mejores condiciones, pues de síntomas y que sin angustias psicológicos. Pero claro, no se va a invertir en esto si tienes herramientas tan fáciles como dicen muchas veces, no dejar a la persona volar y entonces esto también se está notando a nivel de muchas políticas de la Unión Europea, y es que se ve que incluso cuando la Unión Europea no se tiene que meter en temas de salud, con la pandemia se han empezado a meter un poco más, y sí que es verdad que puede haber una cooperación entre países en materia de salud, de inspirarnos, de compartir buenas guías, pero también se ve cómo la innovación terapéutica nos está fomentando a nivel del espacio europeo, ¿no? Y entonces, claro, yo siempre lo digo, si no damos un valor a la vida, ¿por qué vamos a innovar o invertir en nuevas herramientas terapéuticas que son muy caras? ¿No? Bueno, quizá sea un problema económico. Hay que beneficiar a determinadas entidades, a determinados negocios, y por eso se hace. Pero de todas maneras, hay una cosa que tú me has dicho que me ha llamado la atención. La obligación de los políticos con respecto a los ciudadanos. Hace un momento lo has dicho. Y yo creo que tú lo tienes muy claro, pero de esos 705, creo, hay muchos que no lo tienen muy claro, que ellos sirven más a su ideología y a quien les paga en realidad, no al ciudadano que le paga, sino a que les paga en realidad, y están haciendo todo lo contrario, es decir, están trabajando en contra del ciudadano, están trabajando en contra mía, porque el aborto, la eutanasia, todo este tipo de cosas, al final ellos no se dan cuenta, también les perjudica a ellos, perjudica a todos los ciudadanos. Y yo creo, personalmente, te pregunto, yo creo que eso la gente ya está empezando a ser consciente y se va a ver en las próximas elecciones, entiendo, ¿no? Bueno, pues yo espero que sí, porque la realidad es que si la composición de la Cámara del Parlamento Europeo se mantiene como ahora, mal vamos, ¿no? Vamos, o sea, se está dejando que toda esta corriente woke sea la que impere, y además tú piensas que casi todas las cosas que se han legislado en este mandato no estaban ni estaban en las campañas, o sea, ni siquiera la Unión Europea planteó. Nos lo han metido de tapadillo, ¿no? Lo han ido metiendo, y además siempre sin base legal, siempre, o sea, si lo han hecho sin tener la legitimidad ni el compromiso previo para que el ciudadano supiera lo que iban a hacer previo, imagínate si hoy consiguen un buen resultado. O sea, va a ser un aceleramiento que nos va a, vamos, que sería, o sea, materializar este proyecto que muchas veces está descrito en agendas muy bien envueltas, ¿no? Pero que realmente están vulnerando muchos de los derechos fundamentales, como es la libertad, la propiedad privada y el principio de subsidiariedad, o sea, lo que es que cada persona domine su vida, es una invasión en la esfera personal. Yo siempre digo a las personas que el tema de las compañías, ¿no? Todo la agresividad de la Unión Europea con cargas burocráticas y legislaciones contra las compañías o contra los emprendedores es monumental. O sea, no sabemos que se está ahogando la actividad económica. El tejido empresarial europeo está dejando de ser competitivo porque se favorece a terceros, pero también las legislaciones son tan complicadas de seguir que hoy por hoy las dejan de tener capacidad de conseguir beneficios las empresas porque se les demanda pues cumplir con unas legislaciones que no añaden valor añadido, y que además son muchas veces sobre regulación. Por ejemplo, se ha llevado a cabo este mandato que es la de due diligence, o también la de derechos humanos, que es como volver a plantear que ni siquiera las leyes laborales estaban previniéndonos de maltrato a los derechos humanos. Entonces, ahora, o sea, la empresa que cumpla con toda la legislación, a pesar de cumplir con toda, es sospechosa de incumplir con los derechos humanos. Entonces, hay una regulación aparte que es sobre los derechos humanos. Y entonces viene siempre a enfrentar, ¿no?, a los trabajadores y a los empresarios. O sea, en este modo dual de enfrentamiento que la izquierda entiende también, porque así concibe todo. O sea, concibe todo como enemistades, ¿no? Hay un concepto que se ha desarrollado mucho durante este mandato y que ha habido mucha celebración porque se ha incluido en legislaciones, que es el concepto interseccional, que es una mirada que dice que no hay nunca
una relación de igualdad. Fíjate, los que dicen que protegen la igualdad dicen que nunca hay una relación de igualdad, que siempre hay fuerzas de poder y que siempre hay alguien que oprime y hay un oprimido, hay un opresor y un oprimido. Entonces, claro, tienen que regular para equilibrar esas fuerzas de poder sistemáticas que, entonces, claro, dicen que las grandes injusticias o las grandes agresiones también entre las personas son sistemáticas y son una herencia de... Y esto que parece que es para solucionarlo, que no lo soluciona, porque lo que genera es más enfrentamiento, encima a los criminales les deja impunes. Claro, si por ejemplo en el caso de la violencia de género, ¿no? Si la violencia de género es un tema del heteropatriarcado, casi un veneno, una herencia cultural, el que realmente es agresivo está encantado, dice qué bien, si todos los hombres son agresivos, ¿no? Y entonces, y vemos cómo ese trato al criminal es encima de favorecerle. Y a nosotros nos consideran penalistas. Vox es el único partido político que dice que hay que ampliar las penas, que tenemos una herencia de un derecho bien edificado que es de acto, no de autor. Y vemos cómo todo eso se está envenenando de una ideología que siempre es la de entender al opresor y al oprimido. Entonces, ya no es que no haya presunción de inocencia, es que hay presunción de culpabilidad. Efectivamente, eso está en contra de los derechos humanos. Bueno, es que yo no sé si, o sea, yo creo que hay gente que será consciente de lo que se está haciendo. Yo no soy abogada, pero está desde luego claro que cuando hemos llegado a edificar un sistema de leyes tan bien construido, con tanta experiencia, y oye, que lo del derecho de autor ya se había caducado y había experiencias muy negativas, entonces en vez de aprovechar todo ese conocimiento y toda esa herencia, nos estamos replanteando a todos los niveles, porque esto no solamente es en asuntos legales, también lo que es la familia y lo que... O sea, estamos en un momento donde parece que lo que éramos estaba todo mal hecho, hay que destruirlo y vamos a construir algo que es una utopía, ¿no? Esto es lo de el mito, ¿no? El mito del hombre nuevo. Entonces, lo que nos vienen a servir no sabemos qué es, pero sí que es destruir lo que teníamos, cuando lo que teníamos, hombre, no te digo que a lo mejor fuera todo lo perfecto, porque en eso estábamos, ¿no? Pero desde luego era mejor de lo que había muchas partes en el mundo. Desde luego no creo que Europa sea el sitio donde los derechos humanos se vulneraran de manera más agresiva, y vemos como queriendo influir en la cultura europea, nos estamos cargando la cultura europea. O sea, nosotros ahora mismo los conservadores, o sea, y yo no sé todavía el lema de campaña, pero sí que le he oído a Santiago en sus speech que venimos a salvar a Europa. O sea, es que nos vemos en la tesitura de que somos nosotros ahora los que somos más europeístas. Porque los europeístas están queriendo destruir Europa, porque además los cambios que se proponen de los tratados para el próximo mandato son reconfigurar Europa a un centralismo que, vamos, no es ni federalismo. O sea, que la gente se quite esa idea del federalismo, porque es un centralismo donde como siempre que no hay una objetividad en el derecho, parece que hay una elección. En un primer momento parece que esa elección va a ser la que de cada uno quiera, pero la realidad es que en 2 minutos se convierte en la elección del más fuerte. O sea, eso lo vemos en el caso del aborto. Te dicen que es la elección de la mujer, perdona, no es la elección de la mujer está en un momento de fragilidad y al final es su entorno el que va a ejercer una presión de ella. Entonces, pues yo, por ejemplo, con el cambio en la Carta de los Derechos Fundamentales, lo digo, meter el aborto en el artículo de 3 con la autonomía del paciente es tener la ley de la jungla. O sea, hemos transformado la Carta de los Derechos Fundamentales en la ley de la jungla, disfrazada, pero está claro que la autonomía personal, la autonomía corporal, no vamos a tener todos autonomía corporal. ¿Quién va a tener esa autonomía corporal? El que sea más fuerte. O sea, esa es la realidad, ¿no? Porque no hemos perdido la comprensión de la verdad y del bien, y de cómo hay principios que no se negocian ni se cambian, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que estamos destruyendo todo lo que se había logrado. O sea, entonces, pues nos vemos en la tesitura de decir, no, si es que somos nosotros los que estamos salvando a Europa, ¿no? Quizá el problema está en que precisamente se había logrado una serie de cosas que estaban coartando al neomarxismo y que estaban coartando a los woke, y su manera de defender sus ideas ha sido meterse dentro y destruir precisamente Europa. Y curiosamente los que no estábamos muy de acuerdo con Europa somos los que vamos a tener que salvar Europa. Claro, cada vez hablamos más de que el proyecto europeo es maravilloso, pero siempre que responda a los principios de subsidiariedad, ¿no? Una Europa de naciones fuertes, donde las naciones, porque además es que ese pero a las naciones fuertes no les interesa a los woke.
No, es al revés, y se está queriendo, o sea, por ejemplo, todo el tema de la amnistía, ya vemos que no nos están defendiendo. ¿Y por qué no nos defienden? Ni nos van a defender, porque lo quiere. Europa le viene bien que haya conflictos nacionales, porque así... Disgregaciones disgregas, justo. Disgregas. Hacer la Europa de las regiones. De las regiones. La Europa de las regiones sí. es lo ideal, porque muchas regiones son incapaces de ponerse de acuerdo para luchar contra el enemigo común. Sí, ¿no? Y además tienes en vez de cabezas de león, tienes a cabezas... O sea, entonces toda región quieren, claro. Entonces es verdad que es muy tentador para alguien que gobierna en una región. Yo esto lo estoy viendo allí, o sea, la actividad de la Europa de las regiones no la conocemos tanto, porque todo el mundo está... O sea, dentro de que todo lo que pasa en Europa es poco conocido, lo del Parlamento Europeo, tú me estás preguntando por algo que pasa en el Parlamento Europeo, o sea, algo informado está la gente, pero lo que pasa en la Europa de las regiones no tienes idea. Pues no paran de reunirse, o sea, no paran de pasar cosas en el Comité de la Europa de las Regiones. Y eso también es un avanzar silencioso a la destrucción de la identidad nacional. Es verdad que también contribuye en el bien de las regiones, pero que también es verdad que a la vez está desgastando la identidad nacional. Margarita, yo estoy pensando en qué va a pasar mañana, no en lo que pasó ayer, por desgracia. Lo que nos hayan colado, nos lo han colado. Pero, ¿cuál es la idea de futuro para qué vais a ofrecer en las nuevas campañas que va a haber de cara a junio para esos nuevos eurodiputados? ¿Qué ofrece tu partido y cuál es la idea no solo de tu partido, sino de los partidos afines, sobre todo el húngaro, el polaco, el italiano? Hay una serie de gente en Europa que tiene unas ideas muy claras al respecto. ¿Y qué es lo que queréis hacer para frenar esta descomposición interna? Porque no es que nos ataquen desde fuera, nos atacan desde dentro. ¿Qué vais a hacer los partidos? ¿Qué ofrecéis? ¿Y qué vais a hacer los partidos que estáis curiosamente ahora defendiendo a Europa? Bueno, yo la verdad que no participo en la elaboración del programa, no tengo esa responsabilidad, pero sí te puedo enmarcar, ¿no?, en lo que han sido los principios y valores del propio grupo ECR, donde está Vox, y siempre han sido en la protección de la cultura europea de una base de humanismo cristiano. Y del sentido común, porque pensamos que el humanismo cristiano supone una estructura social y cultural y política de respeto al ser humano, presumiendo una fe o no. O sea, nos ha dado un marco de como te he explicado antes, de éxito, que bueno, pues tendrá siempre que evolucionar, pero que sí que es la base. Entonces, en ese sentido, ECR se enorgullece de las bases del humanismo cristiano que tiene Europa, y luego también la necesidad de rescatar algo tan básico como es el sentido común, ¿no? Porque vemos hoy que las legislaciones lo que están haciendo es más complicar que otra cosa. Lo vemos y luego pues sí que tienen una base ideológica que está afectando a la productividad, a la competitividad, a la autonomía, comprometiendo a Europa hasta en su seguridad, ¿no? Porque si tú tienes una carencia de energía, si tienes una carencia de medicamentos o de bienes esenciales o de alimentos, ¿no?, pues realmente puede ocurrirte que no tengas la capacidad de dar calor a un hogar de todos los... O sea, esto ha pasado después de todo el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, y los países que dependían energéticamente de Rusia pues tenían la preocupación de poder tener energía para el invierno, ¿no? O sea, es un tema de seguridad, y vemos como Europa no está sabiendo defender los intereses de los ciudadanos europeos en las cosas más básicas. Entonces y en cambio sí que está todo el rato involucrada en meter otros temas ideológicos. O sea, no se está preocupando de lo mínimo que necesita el ser humano, que es alimentarse, vestirse, tener un entorno de estabilidad, poder tener un trabajo para ganarse su sustento, y en cambio se está metiendo en todo lo ideológico. Lo ideológico que
que bueno, esto igual me paso, pero es que es espiritual también, porque te están diciendo que no puedes tener fe, están yendo muy contra el tema cristiano, están yendo también, te están implantando una filosofía medioambiental lista, porque en la medioambiental los conservadores somos los que estamos más a favor del medio ambiente y la conservación de la naturaleza, pero cuando lo llevas a un grado donde parece que importa más el planeta Tierra que la existencia del ser humano, te has pasado y vemos cómo muchas veces los objetivos medioambientales están por delante de que las personas sigan manteniendo sus puestos de trabajo y su capacidad de alimentarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir, porque en ese sentido también luego está muy asociado también a la protección de nuestra cultura, cuando somos agredidos por oleadas inmigratorias que además son estratégicamente lanzadas a Europa, que no es verdad que sean personas que quieran venir a Europa, sino personas que son impulsadas hacia Europa para de alguna manera interferir en lo que es nuestra cultura. Mira, hay una cosa muy curiosa que yo, el pacto de inmigración, no lo he tratado para nada, ha sido Jorge Buxadé, que como sabéis con mucho éxito. Y muchas veces cuando hay temas de ese tipo, yo como estoy en la Comisión de Mujer me entero, porque la Comisión de Género, o sea, todo lo que es la Comisión de Mujer quiere meter la perspectiva de género en todo. Y alguien me preguntó el otro día, ¿cómo ha sido la perspectiva de género del Pacto de Asilo e Inmigración? Y digo, pues es que no ha habido. Y digo, pues si no lo han metido será por algo. Y claro, no hay porque la realidad es que si tú miras la perspectiva de género te vas a dar cuenta del Está tipo en contra de la inmigración. No, y que la persona que llega es un perfil muy concreto. Es un perfil muy concreto con la intención de impactar en lo que es nuestra cultura, que es un varón joven, fuerte, grande y que además está menoscabando la posibilidad de prosperar de su país, porque esos deberían ser los que deberían generar prosperidad en su país. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, pues la agresión que está recibiendo Europa encubierta de oleadas de inmigración masiva también es otra preocupación muy grande, porque está ahora mismo afectando lo que es nuestra seguridad en las calles. También puede, que eso como mujer lo entiendo, de las cosas peores que puede ocurrir, porque en un primer momento será más agresiones a las mujeres, luego igual no puede aumentar el número, pero porque las mujeres vamos a empezar a tener miedo de salir a la calle. Eso está ocurriendo. O sea, cualquier agresión a una mujer en la calle daña a esa mujer, por supuesto, y nos daña a todas las demás, que vamos a empezar a no salir a la calle o a dar recomendaciones a nuestras hijas de que no salgan a determinadas horas, ¿no? A mí eso me parece que el impacto que tiene en nuestra forma de vida ya hace muchísimo daño y que debe ser acometido, ¿no? Hay que tener valentía, porque igual que el tema del aborto o el tema de la protección de la vida siempre es espinoso, porque hay muchas ganas de señalar a los partidos que quieren entender la vida como un tesoro y quieren fomentar la familia, y lo mismo ocurre con quien en un momento dado quiera tener una política anti-inmigración o de inmigración controlada, que respete la dignidad de la persona, ¿no? Porque no queremos tampoco, y vemos cómo se pone en riesgo de mafias, se pone en riesgo de caer en manos de mafias que no cuidan la seguridad de estas personas, que solamente por hacer una influencia cultural y les animan a emprender viajes de alto riesgo, y creemos que todo eso se está fomentando por un falso buenismo, ¿no? De no poder en un momento dado pues hablar con franqueza, ¿no? y tranquilidad del impacto que tiene la inmigración y el tipo de inmigración y cómo afecta, y la necesidad de integrar a las personas adecuadamente en una sociedad. Esto, por ejemplo, los policías lo explican muy bien, ¿no? Se sabe que en un barrio depende del número de personas que lleguen nuevos, incluso aunque no fueran ni siquiera de otra cultura, ¿no? La capacidad que tiene un barrio de integrar personas de otro es limitado, porque si no está claro que va a haber conflictos, o sea, ya no presumiendo ni mala intención ni nada, ¿no? O sea, la integración de personas de una sociedad en otra precisan una estrategia bien pensada por personas que saben de cómo llevarla a cabo para que haya una armonía, haya una paz y no surjan los conflictos, ¿no?, sociales. Quería yo preguntarte al respecto. Tú me has dicho que estás en una comisión en la que estoy completamente seguro de que hay un montón de feministas de estas locas descerebradas que además es que tienen unas posturas que a mí me llaman la atención. ¿Qué postura tienen frente a esta inmigración descontrolada y agresiva
que, como tú bien decías, está haciendo que las mujeres no se atrevan a salir a la calle. ¿La ven también? No se está tratando en la Comisión de Mujeres. ¿No les interesa tratarlo? Bueno, no les interesa, pues o no les interesa, o la realidad es que no se ha puesto encima de la mesa. Yo intenté que se hiciera dentro de la comisión, en esta comisión se trabajara el tema de la seguridad en las calles, porque, oye, habiendo una comisión de mujer, creo que tratar el tema de la seguridad de la mujer pues sería algo interesante. También pedí tratar el tema, sí, también pedí tratar todo el tema de la maternidad y todo eso, y tampoco tuve éxito, pero en cambio sí que han prosperado ideas como el impacto de la pobreza energética de género. O sea, quiero decirte, o sea, yo les digo, me da mucha pena porque, oye, la Comisión de Mujer tiene un protagonismo y sí que podría haber áreas de interés de tratar sobre la mujer y luego no se utiliza para eso, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando pedí hablar del tema de la maternidad, me dijeron que era una visión reducida de la mujer. Entonces, bueno, pues así vemos, ¿no? Cómo se está instrumentalizando ideológicamente a la mujer. Esa es la realidad, la mujer, no sé... Pero por las propias mujeres, porque bueno, en definitiva... por las propias mujeres, pero porque es verdad que el relato... Esas mujeres feministas de izquierdas y demás, ¿qué hacen? Pues es que, a ver, el miedo a señalar a las personas, o el miedo de ser señalado a determinados temas, que pues en la inmigración y tal, son tan grandes que no se atreven ni a empezar a dudar. Esto lo ves, por ejemplo, con el tema este del aborto, la moción de resolución, porque a mí me gustaría haber visto, aunque sea un poco de espíritu crítico con esa moción de resolución tan disparatada. Y no, se cuela todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que es una de las cosas que también nuestro partido político Vox está consiguiendo, y es traer al debate y poder hablar de cosas que por la cultura de la cancelación se supone que no tienes ni que poder hablar y que se quiere incluso considerar ilegal posicionarse en contra de determinadas posturas. Eso es antidemocrático. Bueno, es antidemocrático, pero que la realidad es que no hacía falta que fuera antidemocrático, sino que había tal silenciamiento y la gente tenía tanto miedo. Oye, esto al final, hay veces que un régimen totalitario se implementa por la fuerza y otras veces por el silencio. Y en el caso... Antes de que estuviera Vox había muchos temas de los que no se hablaba. Eso también es antidemocrático. O sea, generar miedo en las personas a poder manifestar sus ideas, al final es también una presión, es una imposición encubierta, ¿no? Pero lo es. Y esto lo vemos, por ejemplo, con muchos temas. Y yo creo que Vox y que el grupo ECR y también el grupo de los húngaros, con mucha naturalidad hemos empezado a hablar de cosas que por supuesto que son del interés del ciudadano, como es la familia, como son, bueno, todas estas cuestiones, y estamos rompiendo barreras, ¿no? Rompiendo barreras, pero que es verdad que a la vez vemos las ganas de ponernos muros de contención. Entonces estamos en ese momento de que, como nos cambie la composición de la Cámara y tengamos una valentía del ciudadano por votar a quienes a los diputados que estamos siendo valientes, porque es verdad que hay muchos diputados que no están siendo valientes, a los diputados que estamos siendo valientes, como no estemos esos valientes ahí, pues la realidad es que va a haber una corriente que va a derribar estos pequeños diques de contención que hemos ido poniendo hablando de las cosas, ¿no? Y esto, como yo siempre digo, lo que pasa a nivel político luego es todavía más grave lo que pasa a nivel social, ¿no? Lo vemos en el País Vasco, como la falta de valentía de determinados políticos de haber manifestado sus ideas ha creado un ambiente donde hoy la persona que se quiera oponer o quiera opinar o tal, no puede ni siquiera vivir ahí y se ha tenido que ir. O el que sigue viviendo tiene que estar totalmente silenciado y con la cabeza agacha y bueno, vemos... No sé, el otro día en una de los actos de campaña hablé con un señor en Guecho, un señor de ahí, y que decía, yo antes tenía la posibilidad de que me pegaran un tiro, pero hoy es que no puedo ni trabajar. O sea, esa era la realidad, o sea, que la cultura de la muerte primero actúa matando y luego actúa silenciando o matando la vida, ¿no? Y eso lo vemos en el País Vasco, pero tenemos que ver que a nivel social también puede ocurrir un poco lo mismo, ¿no? Partidos políticos como nosotros hemos sido atrevidos en decir pues, nuestros postulados sobre la inmigración, nuestros postulados sobre la cultura anti-woke o el tema del género, y esta valentía luego da sus frutos en la calle de que cualquier persona con sentido común pueda seguir defendiendo lo mismo. Pero que es verdad que la corriente quiere ir contra nosotros a punto de legalizarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema del aborto, el decir que una persona que defiende el aborto
es un defensor de los derechos humanos, quiere decir que el que no es un agresor de los derechos humanos. En cabeza de cualquier persona con sentido común entiende que defender los derechos humanos es algo importante. O sea, podrían agredirnos o ir contra nosotros por vulneradores de los derechos humanos. A mí no se me ocurre un insulto más grande. Pues sí, luego han seguido diciendo que es tortura, que es... o sea, que, quiero decirte, o sea, que estamos en un momento crucial, porque yo creo que la agresividad con la que se puede ir contra nosotros, si se les legitima con un buen resultado electoral, no la conocemos todavía. Esa agresividad, esa crueldad con la que se puede ir contra nosotros todavía no la conocemos. Para que termine de pasar vamos a despedirlo ya el tema. Llevamos una hora hablando, ¿eh? Voy a contar el que sí, que no. Lo último que cuentas. Que no es el cambio de la carta, que lo que se ha votado para el cambio de la carta. Vale. ¿Cómo quieres que te lo pregunte? Bueno, ¿esto significa que la Carta de los Derechos Fundamentales se ha cambiado? Vale, de acuerdo. Margarita, ¿esto significa que la Carta de los Derechos Humanos ha cambiado? No, que va, no, todavía no. Pero bueno, es verdad que hay, se pone en agenda y puede ser incluso lanzada al próximo mandato si la composición sigue siendo la misma, pero para cambiar la Carta hace falta una unanimidad del Consejo, es decir, que todos los Estados miembros estén de acuerdo. Sí que es verdad que a la vez que hay esta propuesta de cambio de la Carta, hay también una propuesta de cambio de los tratados, que va a ser otra de las cosas que se va a tratar en el próximo mandato. Y si hay un cambio en los tratados, van a quitar esa capacidad de veto y el voto unánime para el cambio de la Carta de los Derechos Fundamentales. O sea que se allanaría el camino a poder hacerlo. Hoy, con los parámetros de hoy sería muy difícil, pero con los parámetros de mañana, no. Entonces es especialmente importante pues, que los resultados electorales sean suficientemente buenos para que quienes creemos que los tratados no deben cambiarse tengamos una mayoría para protegerlos. Bueno, y la verdad es que se nos ha acabado el tiempo, de modo que por desgracia no podemos seguir escuchando a Margarita, que nos ha contado una serie de cosas que quizá desconocíamos, intuíamos pero desconocíamos, y que nos ha abierto mucho los ojos respecto a Europa, y que entiendo que es fundamental en un par de meses. En un par de meses se va a ver con las elecciones si Europa tiene o no futuro. Margarita de la Pisa, muchas gracias. Gracias a ti.